A ver, hay dos conceptos que suenan muy técnicos, pero que son, en realidad, el pan de cada día para la supervivencia de una empresa en Colombia. Estamos hablando de la hipótesis de negocio en marcha y la prima de emisión. Hoy vamos a entender qué son y, más importante aún, cómo se relacionan según una directriz clave de la Superintendencia de Sociedades. Esto es algo que cualquier líder empresarial debe tener clarísimo, especialmente cuando las finanzas empiezan a apretar. Pensemos en una empresa que acumula pérdidas. La reacción natural es buscar un salvavidas, ¿cierto? Y aquí surge la gran duda. ¿Puede esa reserva financiera, ese colchón de capital, de verdad rescatar a la compañía de una posible liquidación? Esa es la pregunta central que vamos a responder hoy. Para llegar al fondo de esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero nos ponemos en contexto, una compañía con problemas. Después, analizamos las dos piezas del rompecabezas, la prueba del negocio en marcha y qué es eso de la prima de emisión. Luego, vemos si estas dos piezas pueden unirse para un rescate. Y, al final, revelamos el veredicto legal y, ojo, las alternativas que sí son válidas. Empecemos entonces por el principio. Hay que plantear un escenario que, lamentablemente, es bastante común para muchas empresas: estar en serios aprietos financieros. Y la situación es esta. La compañía empieza a acumular pérdidas, los balances se ponen en rojo y la gerencia se enfrenta a la pregunta más difícil de todas. ¿Tenemos futuro? ¿El negocio puede sobrevivir? Es justo en este punto donde se vuelve indispensable entender las figuras de las que vamos a hablar. Bueno, frente a este panorama de crisis, la ley exige pasar una prueba fundamental. Se llama la hipótesis de negocio en marcha. Y esto es súper importante. No es solo un término de contadores, no. Es como el chequeo médico general para ver si una empresa está realmente sana y puede seguir adelante. ¿Y qué significa exactamente? En palabras sencillas, es la presunción de que una compañía tiene lo necesario para seguir funcionando, por lo menos durante los próximos 12 meses, sin necesidad de cerrar o liquidar. Aquí la clave es que no se trata de mirar el pasado, sino de evaluar si hay suficiente combustible en el tanque para el futuro. La vista está puesta hacia adelante. Y ojo, esta evaluación no depende de un solo numerito. La administración tiene que analizar un montón de señales de alerta, desde temas financieros, como tener un patrimonio neto negativo, o sea que las deudas superen los activos, hasta problemas operativos, como la pérdida de un gerente clave, o incluso asuntos legales que pongan en jaque la solvencia de la empresa. Ahora pasemos a la otra pieza, la supuesta herramienta de rescate, la prima de emisión. Pensemos en ella como un colchón financiero muy especial, casi como una cuenta de ahorros que la empresa guarda para una emergencia. Su origen es bastante simple. La prima de emisión es ese dinero extra que un inversionista paga por una acción, por encima de su valor base, de su valor nominal. Ese excedente no se registra como una ganancia, sino que va a una cuenta especial, creando una especie de superávit de capital. Y aquí viene el punto clave de todo este análisis. La Superintendencia de Sociedades es muy clara al respecto y dice textualmente que la prima de emisión es considerada como parte inescindible del capital. Esta frase es fundamental. Lo que nos dice es que ese dinero no es cualquier cosa, es parte del ADN financiero de la empresa. Y por ser parte del capital, tiene reglas muy, pero muy estrictas sobre cómo se puede usar. Muy bien, ahora vamos a conectar los puntos. Por un lado, tenemos un problema grave de pérdidas. Por el otro, una posible solución, ese ahorro llamado prima de emisión. La gran pregunta es, ¿de verdad se puede hacer un rescate con esto? Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, la que todo gerente en apuro se hace. ¿Es posible entonces usar la prima de emisión para absorber esas pérdidas y con eso pasar la prueba de negocio en marcha? Con esa pregunta en el aire llegamos a la parte final, el veredicto y las alternativas. Aquí vamos a dar la respuesta definitiva según la ley y, más importante todavía, vamos a ver qué es lo que sí se puede hacer, cuál es el camino correcto. La respuesta, para ir directo al grano, es un no rotundo. En la actualidad, no es posible. Se acabó. Usar la prima de emisión para enjugar, es decir, para absorber o tapar pérdidas, ya no es una opción legal en Colombia. Pero, ¿por qué este cambio tan radical? La razón es que la ley cambió por completo.
Antes, la regla era muy numérica. Si las pérdidas llegaban a un tope, listo, la empresa entraba en causal de disolución. Para evitarlo, se permitía usar la prima como un parche, pero la Ley 20069 de 2020 borró esa regla del mapa. Ahora, el motivo para una disolución es mucho más de fondo. Es no cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, la lógica es esta. Como se eliminó la causa de disolución por pérdidas, ese mecanismo excepcional que permitía usar la prima para ese fin específico, pues también perdió su validez. La herramienta estaba amarrada a un problema que en términos legales ya no existe de esa manera. Entonces, si la prima no se puede usar para esto, ¿cuál es el procedimiento correcto? El Código de Comercio es muy claro y establece un orden. Para absorber pérdidas se debe seguir esta jerarquía. Primero, se usan las reservas que se crearon para ese fin. Segundo, la reserva legal. Y ya como último recurso, se aplican las utilidades de los próximos años. Pero hay otra alternativa que vale la pena conocer: la reposición de aportes. ¿Qué es esto? Es un mecanismo donde los socios inyectan capital fresco para restaurar lo que se perdió, pero sin que la empresa emita nuevas acciones. Es básicamente como rellenar directamente el hueco que dejaron las pérdidas. Y para que todo quede claro, ¿para qué sirve entonces la prima de emisión hoy en día? Pues la ley le da principalmente dos usos. Se puede capitalizar, o sea, convertirla oficialmente en parte del capital social. O se puede distribuir entre los accionistas como si fuera una devolución de parte de su inversión. Al final, todo esto nos deja con una reflexión que va más allá de los números y de la contabilidad. La pregunta de fondo es: ¿tiene el negocio un futuro predecible? La nueva regulación, en esencia, obliga a dejar de buscar atajos contables y a enfocarse en lo que de verdad importa: la viabilidad real y estratégica de la compañía a largo plazo.